En este video vamos a hacer algunos ejemplos para ilustrar esencialmente cómo funciona la sumatoria en las medidas de dispersión. Entonces, el primer ejemplo es un ejemplo muy sencillo en que tú tienes una muestra x1 hasta xn y lo que quisieras es probar que la suma de los x sub i menos x es igual a 0. Porque este es un resultado que lo vamos a usar con frecuencia. Si te das cuenta, si nosotros partimos del lado izquierdo y tratamos de llegar al lado derecho, esto es una consecuencia directa de las propiedades de la sumatoria. La sumatoria desde igual 1 hasta n, desde x sub i menos x, tú puedes separar la sumatoria para ambos términos. Entonces eso te queda la suma de los x sub i menos la suma del x promedio. Y en realidad el x promedio es una constante, por lo tanto esta sumatoria es n veces la constante. Entonces esto es la sumatoria de los x sub i menos n veces la constante que es el promedio. Esta es una constante porque no tiene un índice. Y si tú te das cuenta, n veces el promedio es exactamente la suma, ¿ya? Porque el promedio es la suma partido por n. Si lo multiplicas por n, eso te queda esencialmente la suma. Así que estas dos cantidades son la misma cantidad. Así que eso vale 0. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tienes cantidades al cuadrado de esta forma? Por ejemplo, imagínate si tú tienes Sn, ¿ya? 1 partido por n, por la suma de igual 1 hasta n de x sub i menos x al cuadrado. ¿Es posible encontrar una forma diferente de calcular esto, una manera más simplificada? La respuesta es sí. Tú tienes, por ejemplo, si tú desarmas este cuadrado al binomio, esto te queda x sub i al cuadrado menos 2x sub i por x promedio más x promedio al cuadrado. Entonces, esto es, si separamos esa suma, nos queda 1 partido por n por la sumatoria de los x sub i al cuadrado menos 2 partido por n por el promedio por la sumatoria de los x sub i más n veces el promedio al cuadrado partido por n, te queda solo el promedio al cuadrado. Entonces, si tú te fijas, esta cantidad, el primer término es la misma cantidad, menos, y esto aquí, si tú te das cuenta, es un promedio. Eso es un promedio. Por lo tanto, eso es menos 2 veces el promedio al cuadrado. Más una vez el promedio al cuadrado, entonces todo eso te queda 1 partido por n por la sumatoria de los x sub i al cuadrado, desde 1 hasta n, menos el promedio al cuadrado. Entonces, si tú quieres calcular, por ejemplo, la varianza y quieres hacer esas diferencias al cuadrado, eso es lo mismo que si tú calculas el cuadrado de cada término y lo sumas y después calculas el promedio al cuadrado por separado. Podría ser más sencillo, pero es una manera de ilustrar las diferentes formas que puede tomar la varianza muestral, por ejemplo, o cómo se puede manejar esto usando las propiedades de la sumatoria. El segundo ejemplo tiene que ver con una propiedad que no es tan evidente, pero es muy interesante. Nosotros quisiéramos probar que la varianza muestral se puede escribir como 1 partido por 2n por n menos 1 por la suma desde igual 1 hasta n por la suma desde j igual 1 hasta n de x sub i menos x sub j al cuadrado. Entonces, si tú te fijas, esta varianza muestral es esta cantidad con n menos 1, pero esencialmente lo que mide son las desviaciones del promedio. Pero en esta cantidad que está al lado derecho, no involucra el promedio. Lo que está diciendo es que la varianza muestral se puede escribir como la suma de todas las diferencias entre las observaciones. ¿Te das cuenta? No usa el promedio. Entonces, en el fondo es, la varianza se puede escribir como la suma de todas las distancias al cuadrado entre las observaciones. Eso es algo interesante porque no utiliza, digamos, la desviación con la cual fue definida. Entonces, para ver cómo calcular esto, cómo probar esta igualdad, nosotros partimos del lado derecho, ¿ya? Entonces, si tú partes del lado derecho, tú ves que esta suma la puedes transformar sumando un 1 conveniente. Entonces, lo que vas a hacer acá, la suma sobre i y sobre j, y lo que vas a hacer es x sub i
menos x promedio menos x sub j menos x promedio y todo eso al cuadrado. Si tú te das cuenta, lo que nosotros hicimos es muy natural, porque ya que no involucra el promedio acá y el resultado final sí lo involucra, entonces vamos a crear estos términos. Y aquí tú te das cuenta que esto se simplifica, te das cuenta así que obtenemos exactamente lo anterior. Entonces ahora sí podemos nuevamente sacar el cuadrado del binomio, y eso nos queda 1 partido por 2n, n menos 1, por la suma, y vamos a tener tres términos. Vamos a tener el primer término que va a ser x sub i menos x al cuadrado, más 1 partido por 2n, n menos 1 de la suma de x sub j menos x al cuadrado sobre i sobre j, y más el doble del primero por el segundo, es decir, 1 partido por 2n por n menos 1 por la suma sobre i y j de x sub i menos x por x sub j menos x promedio. Entonces aquí quiero recordar algo. Tú te das cuenta que esta suma está con i y j acá. Y esto involucra i y esto involucra j. O sea, esta suma la puedo sacar ahí. Y esta suma queda porque no puede salir. Pero cuando tú sacas esa suma ahí, solamente este término, voy a anotar aquí, te queda la suma de los x sub i menos x. Y acá entonces, como esa suma queda ahí, te queda la suma sobre los i, suma sobre los j de x sub j menos x. Entonces pregunta, ¿cuánto vale esta suma? ¿Te das cuenta? Fíjate en eso. Eso vale 0. Entonces este término completo se anula porque estas cantidades valen 0. Entonces, como el término cruzado se anuló, lo que nos queda es 1 partido por 2n por n menos 1 por la sumatoria de di, sumatoria sobre j de x sub i menos x promedio al cuadrado, más 1 partido por 2n por n menos 1 por la sumatoria i sobre j de x sub j menos x promedio al cuadrado. Entonces nosotros nos damos cuenta que en realidad estas cantidades son iguales, ¿ya? Lo único que cambia acá es el orden de la suma, pero esencialmente estamos sumando lo mismo. Es decir, esta cantidad, donde tú sumas con i, es la misma cantidad que acá. Por tanto, esto es 2 veces la suma sobre i y la suma sobre j de x sub i menos x al cuadrado. Entonces, como esta cantidad es constante respecto a j, tú la puedes sacar ahí. Pero sigue sumando una constante, entonces esto te queda n veces la constante. Es decir, queda 2n partido por 2n, n menos 1, y la suma de x sub i menos x promedio al cuadrado, con i desde 1 hasta n. Tú ya podrás recordar que esta cantidad se comienza a aparecer, ¿cierto? Estas se cancelan, y esto finalmente te queda 1 partido por n menos 1 por la suma de igual 1 hasta n de x sub i menos x al cuadrado. Y eso no es otra cosa que la varianza muestral, que es, esto es n, que es la cantidad a la cual esperábamos llegar. Entonces esto te da una idea de cómo funciona la varianza muestral. Se puede escribir también en función de las diferencias entre los elementos al cuadrado. Y en tercer lugar voy a dejar un ejercicio propuesto para que tú puedas ejercitar este tipo de argumentos. Este ejercicio considera una muestra x1 hasta xn y definimos entonces un número que se llama el número condición, que es la suma de los x sub i al cuadrado partido por n menos 1 por Sn menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Ese se llama el número condición. Entonces la idea es verificar que este número se puede escribir como 1 más n partido por n menos 1 por el coeficiente de variación a la menos 2. Entonces la idea de este ejercicio es la misma que antes.
tú tienes que ver si el coeficiente de variación, si tú lo reemplazas acá y ver qué cantidades hay, a cuáles cantidades quieres llegar, y tienes que partir entonces de un lado y llegar al otro.